Hola mis estimados, bienvenidos a un nuevo Space Rant en el cual no va a transcurrir en el espacio sino en nuestra atmósfera o más bien en la estratosfera y tiene que ver con un misil muy particular, misil crucero totalmente distinto que quieren realizar, que quieren construir los rusos y que tuvo un pequeño accidente esta semana. Cuando me refiero a nuclear, sí, me refiero a un motor nuclear y por eso es interesante discutirlo acá en el Space Rant porque ya les había anunciado previamente que iba a hablar de otro tipo de motores y este es uno de esos casos. El Burevestnik o 9M730, también conocido como Petrel, y por la OTAN como Skyfall, sí, eso suena muy a guerra y que vamos a morir todos, es un ramjet. Los ramjet que son básicamente un gran tubo en el cual vos metés por un lado aire a gran velocidad y sale por otro lado en combustión o muy caliente. Básicamente la idea es esa. Pero ¿qué pasa? No utiliza combustible este ramjet en particular, sino que utiliza un reactor nuclear. Ya eso suena un poquito extraño y hasta peligroso. Bueno, no es un proyecto nuevo, existió hace ya bastantes años un proyecto de parte de los Estados Unidos, estamos hablando de los años 50, en el cual tenía exactamente esta misma idea, utilizar un reactor nuclear para calentar el aire a altísima temperatura, por ende muchísima presión, y que eso sea el chorro del ramjet. Esto fue parte del proyecto Pluto, o Plutón, digamos, el cual utilizaba unos motores llamados Tori, que eran básicamente unas barras de uranio calentando el aire que entraba. Así es, el aire mismo pasaba por el núcleo del reactor y eso lo calentaba muchísimo. Estamos hablando que no había nada que separara el núcleo del reactor de ese aire que entraba y salía. Significa que lo que salía del otro lado había una alta probabilidad que saliera bastante ionizado. Y el aire no es solamente aire, hay un montón de otras cosas, además de las moléculas de aire que respiramos, hay un montón de otras cosas que puede haber en el aire y todo eso salía del otro lado ionizado. Así que sí iba dejando indefectiblemente una linda estela de radioactividad, no muy alta, pero suficiente como para ser un problema. Ahora, en las ventajas que tiene un motor de este tipo es que, calculado en ese momento, en ese proyecto que tuvieron del SLAM, que era el nombre que tenía, la idea era un avión supersónico que tuviera una autonomía súper gigante. Cuando me refiero a súper gigante, me estoy hablando que tenían calculado unos 180.000 kilómetros de autonomía. Así es, con solo una preparación. Si fija que el vehículo, y estamos hablando de una época en la cual no había computadoras todavía como para manejarlo, tenía que ir recibiendo señales para ir guiándose, además de tener radar y más. Energía no le iba a faltar, eso seguro, porque si tenía esa autonomía podía estar mucho tiempo. Con el avance de la tecnología, obviamente podríamos hacer hoy un vehículo de ese tipo que estuviese todo el tiempo volando, y eso es lo que Rusia está queriendo hacer. Ahora, la diferencia del cohete, o más bien del vehículo ruso con respecto al ramjet utilizando motores Tori, es que en vez de poner el núcleo directamente expuesto, los rusos encontraron una forma distinta de hacerlo que reduce muchísimo la firma radioactiva, es decir, la radiación que se expele. Tiene que ver con utilizar metal líquido. Sí, suena medio extraño, pero es así, suena muy ciencia ficción. Lo que separa a las barras del reactor es metal líquido que sirve para sacar la energía y enfriar, moderar la reacción nuclear y a la vez ese calor transferirlo a el aire que está pasando. Significa que no hay un contacto directo entre el aire que entra y el aire que sale y el reactor nuclear, sino que está este metal en el medio. Sí hay radiación que la está cruzando, eso es inevitable, pero no hay un contacto físico. ¿Por qué? En el ramjet de los Tori, el problema es que partículas del reactor se van desprendiendo indefectiblemente. Un átomo va, otro átomo viene, se van desprendiendo partículas y eso va quedando como un rastro de contaminación básicamente. En el caso de que hubiese un separador, como puede ser este metal líquido, no solo modera la temperatura, sino que además la transfiere. Y la transfiere al aire. Significa que uno no está teniendo una pérdida de material radioactivo, no al menos uranio, plutonio, lo que se utiliza en este tipo de reactores, que supongo que es plutonio, tiene más sentido por una cuestión de tamaño. El plutonio es mucho más reactivo, tiene mucha más radiación potencial, también se desintegra más rápido que el uranio. Entonces el uranio necesitaría mayor volumen, mayor peso. Ahora, hay muchos problemas asociados a esto. Para empezar, no sabemos qué es lo que hizo que explotara el ramjet ruso en las pruebas. Por algo lo están haciendo en el norte siberiano como para hacer básicamente este tipo de pruebas en un lugar que no quede muy contaminado. Hubo sí un alto de radiación en esta explosión, murieron 5 operarios, 5 científicos estaban trabajando en esto y eso ya enciende las primeras alarmas. Es decir, ok, vos le pusiste una contención que permitía evitar que el aire estuviese tocando el reactor nuclear directamente. Eso no significa que no haya riesgos potenciales de destrucción de ese vehículo. En los años 60, Kennedy directamente canceló el proyecto. El SLAM no era una buena idea porque era muy provocador. Es decir, era una provocación abierta hacia los soviéticos, en ese momento los principales rivales de Estados Unidos, tengo un vehículo nuclear dándote vuelta por las cabezas, te lo voy a tirar en cualquier momento. Cabe destacar que el motor no es el arma.
en este caso. Es decir, el SLAM no tenía como idea utilizar el mismo cohete como un arma que se iba a destruir, sino que era un avión con bombas nucleares permanentes dando vueltas por el cielo, que una vez que recibía la señal iba y las tiraba en su objetivo a una velocidad de Mach 5 para arriba. Lo cual era fantástico porque se podía ir a una gran velocidad, llegar al objetivo, Mach 4, Mach 3, no importa, todas esas velocidades eran imposibles en ese momento de ser interceptadas. Sin ir muy lejos, el SR-71 y por ende también el A-12 eran aviones desarrollados por Estados Unidos para cruzar por arriba de la Unión Soviética a Mach 3 porque sabían que era una velocidad que los cohetes SAM de ese momento, los misiles SAM, no podían interceptar. Después sí, hoy en día tenemos cohetes que pueden interceptar algo que vaya a Mach 3, pero sigue siendo una cosa muy costosa y muy compleja y muy improbable. Entonces, ya con ir a esa velocidad y un bombardero que estuviera haciendo ese recorrido, podían tirar una bomba donde ellos quisieran en caso de una guerra nuclear, sin necesidad de lanzar un cohete que tiene unos minutos más de tiempo para lograr su objetivo. Para empezar hay que estar siempre alerta, y esto te permitía estar siempre alerta, estabas siempre con un avión en vuelo. Rusia actualmente, después de que Estados Unidos se fue de los tratados, igual que ellos, es decir, básicamente están volviendo a rearmarse en algunos aspectos. Esos aspectos les habilitan a poder estar construyendo este tipo de vehículos. Pero volvemos al tema, el vehículo vos no lo vas a utilizar para tirarlo sobre tu enemigo, aunque sería una linda bomba contaminadora, es decir, una bomba tóxica, pero no lo vas a utilizar y gastar en eso, pero puede fallar, y puede fallar inclusive sobre tu espacio aéreo, o sobre espacio aéreo de países aliados o neutrales, con lo cual tiene varios riesgos que no sé si conviene que exista un vehículo como este, por más que esté volando todo el tiempo. Suena bárbaro. Los motores nucleares para este tipo de cosas tienen más lógica, no en una atmósfera que utilizamos para respirar y que nos da vida básicamente, sino en el espacio o en atmósferas en las cuales no tenemos mucha preocupación por la vida que haya en ese planeta, porque probablemente o no la haya o no nos preocupe demasiado, porque somos una especie contaminadora. Así que si por ejemplo estamos en Venus, ¿qué nos molestaría contaminar el aire ya de por sí completamente tóxico de Venus? Podríamos utilizarlo ahí, pero en el caso de la Tierra no tiene mucho sentido, es lo único que tenemos para respirar. Ahora bien, proyectos como el motor Nerva, el cual es un motor que la NASA también fue desarrollando y abandonó, pero que ahora se está reconsiderando, utiliza un principio muy parecido. El tema es que en el espacio no tenés aire para calentar y lanzar. ¿Qué se utiliza en ese caso? Hidrógeno líquido. Así es, en vez de utilizar oxígeno e hidrógeno para combustionarlos y que se salga, solo llevas el hidrógeno. ¿Puede ser otro elemento? Sí, puede ser otro elemento. De hecho, hay otros motores que utilizan otros elementos para poder justamente lanzar. El reactor nuclear lo calienta y lo envía para atrás a una velocidad altísima, a una presión fantástica, y de hecho sería uno de los motores que le permitiría a la humanidad ir a Marte mucho más rápido. Pero me digo mucho más rápido que con un motor convencional. Primero porque el volumen es menor, el volumen me refiero a combustible que hay que llevar. Puede no ser hidrógeno, puede ser otra cosa. El hidrógeno tiene sentido por un montón de propiedades de cómo funcionan estos reactores. Pero supongamos que es hidrógeno, hay que llevar una buena cantidad de combustible. La presión a la cual y la potencia en la cual esto se expande y sale por la tobera de este motor nuclear es mucho más eficiente que cualquier motor convencional, con lo cual sería el motor del futuro para irnos a otros planetas. Y el ramjet tal vez serviría para volar sobre Titán o volar sobre Marte, no creo, porque no tiene tanto para calentar como para usarlo, no importa, para volar en algún otro lugar. Pero la verdad que utilizar en este tipo de armamentos en la Tierra mucho sentido no tiene, pero es un arma formidable psicológica. Con solo tener uno y que funcione, uno podría sembrar miedo en sus rivales. Y esa es básicamente la intención de este tipo de vehículos. Es decir, el Estados Unidos lo abandonó en los años 60 sencillamente porque tenía miedo de generar una guerra. Pero en esta época en la cual el miedo de guerra no es tan persistente, al menos no el de una guerra nuclear, tiene sentido utilizarlo como la amenaza. Yo digo, el mostrar la humanidad de uno, la virilidad de un país. En el caso de Vladimir Putin, suele hacer este tipo de cosas con tal de mostrarse muy poderoso y que no le tiene miedo a Estados Unidos, y tal vez con eso nos pongan en riesgo a todos, más que nada ecológicamente en riesgo, porque no hay mucho sentido en hacer este vehículo. Técnicamente es fantástico que se puede hacer, pero en el sentido práctico y los riesgos que conlleva no tiene mucho sentido hacerlo, pero lo van a hacer igual. Consecuencias: explotó uno en unas pruebas, murieron 5 operarios y esperemos que eso sirva como para frenar un poco. Hubo un exceso de radiación, fue un mini Chernobyl si queremos, sí, porque si tenés el reactor tan cerca del aire, seguramente si se rompió algo se puede haber roto una barra o lo que fuere, una explosión, hubo un exceso de criticidad o lo que fuere.
No sabemos, no van a decirnos tanto todavía los rusos, en algún momento por ahí lo digan. Y eso provocó obviamente un problema evidente, obvio, que va a dejar un poquito un rastro más nuclear. De hecho, Rusia viene este último año con muchos problemas de ese tipo, con el tema de radioactividad, han tenido pérdidas en otros lugares, plantas de procesamiento y encima con el tema de la serie Chernobyl, que quedó todo muy como recordable y ahora la gente recuerda que eso existe, tenemos un poco más de atención en el tema. Personalmente soy muy pro reactores nucleares, ¿sí? Los ecologistas no están de acuerdo, pero yo sí, porque me parece una forma súper eficiente de obtener energía y muy limpia cuando está bien hecho y no cuando está hecho del estilo Chernobyl, que es la diferencia tan grande que hay entre reactores que hoy en día están funcionando muy bien y hacer las cosas que hicieron los rusos en su momento, que no tenían ni siquiera una burbuja de contención, nada, no había nada, porque eran súper eficientes ellos los soviéticos y querían ahorrar dinero, básicamente. Siempre que ahorras dinero pasan problemas. Esperemos que no hagan este cohetito hermoso, el Petrel, que no llegue a producción, que simplemente sea un proyecto que, bueno, fue una idea del momento y se nos pasó. Para los próximos Space Run yo les había prometido hablar justamente de este tipo de motores distintos, así que empezamos al menos con estos ramjets nucleares y el Nerva, del cual voy a hablar mucho más detallado en otro video. Tengo además motores de iones para hablarles, que son muy interesantes, y otro tipo de cosas. Inclusive hubo proyectos para explotar bombas nucleares detrás del cohete que quieras llevar con una gran campana que contenga todo eso. Sí, así de locas son las ideas, pero la energía nuclear tiene muchos usos que todavía no tenemos del todo desarrollados o entendidos, y que obviamente generan miedito por la radiación, que sí, tiene esa pequeña tendencia a matar gente. Pero bueno, esperemos que no lo usen para mal, sino que lo usen para bien. Nos vemos en el próximo Space Rant.